Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Para mí siempre es un gozo y un privilegio poder estar entre ustedes, sobre todo porque a Dios le ha placido que pueda compartir la palabra en esta noche. Y sin más pérdida de tiempo, quisiera que pudieran abrir sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 1, los versículos 16 y 17. Si hay un tema, hermanos, que fascina al apóstol Pablo y llena todas sus cartas, y que sin duda alguna nosotros como evangélicos debería de fascinarnos, es el evangelio. ¿Cuántos son evangélicos aquí? ¿Y qué significa ser evangélico? ¿Alguna vez se han preguntado ustedes qué significa ser evangélico? ¿Por qué nos llamamos evangélicos? ¿O no sabemos por qué nos llamamos evangélicos? A ver, esos estudiantes del bíblico, saquen sus libros de teología. Evangélico significa seguidor o adepto del evangelio. Por tanto, el tema del evangelio debería ser un tema que nos fascine, que nos llame la atención y debería ser el objeto de estudio de los cristianos, porque yo le aseguro que no nos bastaría la vida, ni siquiera la eternidad, como dijo el apóstol, para comprender la altura, la anchura, la longitud y la profundidad del amor de Dios. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El tema que quiero compartir con ustedes en esta noche es el glorioso Evangelio de Jesucristo. En estas palabras, hermanos, el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia de Roma. La iglesia de Roma es una iglesia muy particular en el Nuevo Testamento, porque es una iglesia que no fue fundada por ningún apóstol. Se cree que la iglesia de Roma se fundó gracias a algunos de los judíos que habían subido desde Roma hacia Jerusalén para la fiesta de Pentecostés, tal y como Lucas nos lo dice en el capítulo 2 del libro de los Hechos, que algunos romanos habían subido a la fiesta. Por tanto, entendemos que eran judíos de nacionalidad romana. También dice que habían prosélitos, es decir, gentiles que eran bastante, podríamos decir, eran adeptos al judaísmo, que se encontraban en la ciudad y que en esa tarde habían escuchado la predicación del Evangelio y se habían convertido y lógicamente habían regresado a su ciudad. Y mientras ellos regresaban a su ciudad y volvían a su día a día, la Biblia nos enseña, de acuerdo a lo que ahora nosotros entendemos, al leer la carta a los romanos, ellos comenzaron a compartir el mensaje que habían recibido en Pentecostés. Es decir, en el momento en que creyeron, se convirtieron en evangelistas, es decir, proclamadores del Evangelio. Porque no hay mayor tema, no hay mayor vocación, no hay mayor meta, no hay mayor propósito y no hay mayor objetivo que como cristianos nosotros tenemos que tener, que es predicar, vivir y respirar por el Evangelio de Jesucristo, porque es a través del mensaje del Evangelio, y ya vamos a explicar cuál es ese mensaje, pero es a través del mensaje del Evangelio que los pecadores son convertidos, que los que están esclavizados al pecado, a las ataduras,
ataduras, a las adicciones, son liberados. Es el Evangelio de Jesucristo el que rompe las cadenas. Es el Evangelio de Jesucristo por medio del cual usted y yo fuimos reconciliados con Dios el Padre. Es a través del Evangelio de Jesucristo que yo soy restaurado. Es a través del Evangelio de Jesucristo que los hogares son sanados. Es a través de Jesucristo que los matrimonios son levantados. Es a través de Jesucristo que las generaciones son salvadas de la perdición, porque solamente hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es el Señor, Él es el Salvador, Él es el mensaje, Él es la gloria que nosotros podemos presumir. Amén. No hay otro mensaje que pueda sacudir y estremecer al mundo. No hay otro mensaje que haga retroceder a las tinieblas. Solamente el Evangelio de Cristo. La psicología es buena. La filosofía es buena. Pero ninguna de esas cosas pueden hacer lo que el Evangelio, lo que la palabra de Dios, lo que el mensaje de esperanza y de vida eterna puede traer al alma. Amén. Se cuenta que en la ciudad de Chicago se reunió la Federación Mundial de Religiones. Ahí se reunieron todas las religiones del mundo. Entre ellos iba un hombre llamado Patrick Holmes, que había sido enviado para representar a los evangélicos, para que presentara el mensaje del cristianismo. Lógicamente en la conferencia todas las religiones participaron, dieron sus puntos de vista. El musulmán habló maravillas del Islam, el budista habló del budismo y así sucesivamente. Las religiones orientales dieron sus puntos de vista y todos dijeron: nosotros tenemos que ser buenas personas, y comenzaron a hablar de cómo debía ser la vida del hombre para tener una buena vida en este mundo. Entonces se llegó el momento en que el representante de los evangélicos tomó el estrado y antes de iniciar cualquier explicación profunda hizo esta pregunta, iniciando a través de esta historia. Él dijo: yo ahora les hago una pregunta a todos ustedes. Supongamos que en este momento entra a esta sala una mujer que tiene en sus manos sangre porque ha cometido un asesinato y está llorando y con gran desesperación en su alma. Díganme, ¿sus religiones pueden ofrecer alguna solución, algún alivio para esta mujer que está atormentada en su conciencia a causa del pecado que ella ha cometido? Y dice que en ese instante todos guardaron silencio porque no encontraron una respuesta. Entonces dice que el varón dijo: ¿saben? Hay uno en esta sala, dijo, que me puede dar una respuesta. Y entonces quedó viendo a la gente y dijo: Juan, dame la respuesta para esta mujer. Y volvió a guardar silencio, observando como si esperase que en medio de los presentes alguien levantase la mano y comenzase a hablar. Y de pronto él abrió su boca nuevamente y dijo: esto es lo que dice el apóstol Juan en la primera carta, en el capítulo 1, en el versículo 10. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de nuestros pecados, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de toda maldad. ¿Se dan cuenta? Ninguna religión ofrece esperanza al pecador, pero el mensaje de Cristo es: hay esperanza para ti. Pablo es alguien que ha entendido el Evangelio.
Ustedes han leído la historia de Pablo, ¿verdad? ¿La han leído? ¿Era un qué? Un asesino, un perseguidor de la iglesia, un blasfemo. Una persona que odiaba a Cristo y al cristianismo. Y sin embargo, él se encuentra con Jesús camino a Damasco. Y ese encuentro le cambia la vida. Y es por eso que Pablo le habla a los romanos sobre su sentir como siervo del Señor. Y les presenta el glorioso evangelio de Cristo. Tanto es así, hermanos, que en el versículo 1, el mismo apóstol se describe como un siervo, como un esclavo de Cristo, cuya vida ha sido apartada para el evangelio. En pocas palabras, para Pablo no hay otra cosa fuera del evangelio de Cristo. Para muchos de nosotros cristianos hoy en día hay muchas otras cosas, demasiado preocupados por las cosas de esta vida. ¿Qué estudiaré? ¿Dónde trabajaré? ¿Cómo me irá mañana? ¿Cómo pago las deudas? ¿Cómo pago mis cuentas? ¿Cómo trato con mis hijos? Tantas preocupaciones y ocupaciones en nuestra mente. Tenemos nuestras mentes llenas de tantas cosas, en vez de tener llena nuestra vida de la única que importa, el evangelio de Cristo. ¿Tienes ansiedad? ¿Qué dice la Biblia? Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Tienes cargas? Echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. ¿Se da cuenta? Todo lo que las personas, todo lo que nosotros como cristianos necesitamos, todo lo que el pecador necesita, se encuentra en el evangelio de Cristo. Pablo reconoce que fue escogido para proclamar el evangelio a todas las naciones. Romanos 1:5 dice: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. ¿Se da cuenta? Pablo tiene el deseo de que todas las naciones puedan obedecer a la fe de Cristo. Yo te hago una pregunta. El miércoles pasado tuvimos nuestro culto de misiones, recaudamos la ofrenda, pero yo te hago una pregunta: ¿tienes un corazón misionero? ¿Arde en ti la pasión por las almas o te es indiferente? Se cuenta, pastor, que en una iglesia que estaba apagada no querían salir a evangelizar. Entonces el pastor de la iglesia un día agarró un reloj y lo colgó en la iglesia y junto a él puso un cartel que decía 83 por minuto. Claro, la gente comenzó a ver el reloj y comenzó a leer el cartel. Y poco a poco la gente comenzó a sentirse incómoda. Y entonces se acercaron donde el pastor y le dijeron: pastor, quite ese reloj y quite ese cartel porque nos incomoda. ¿Por qué? Les dice. ¿Por qué les incomoda? Porque ese cartel les recordaba que por cada minuto que está pasando, 83 personas están yendo a la eternidad y muy probablemente el 100% de ellas se están yendo sin Dios y sin esperanza mientras yo estoy predicando. Debería de movernos a nosotros. Saber que hay personas que, a diferencia de ti, hermano, no tuvo y no están teniendo la oportunidad de encontrarse con Cristo antes de partir. ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿Estás viviendo tu vida a la luz del evangelio? ¿Tienes tú un corazón misionero? Pablo está dando testimonio de cómo en su ignorancia había hecho tantos males, pero cómo en la misericordia de Dios él había sido alcanzado y transformado. ¿Cuántos de aquí ya son licenciados? Levanten la mano los que tienen algún título, licenciado, alguna carrera. A la grande, lo vamos a mandar a estudiar.
¿A cuántos les gusta que les llamen licenciado? Que les digan doctor, que les digan profesor, ingeniero. Les gusta, ¿verdad? Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? Todas aquellas cosas que eran para mí ganancia, las tengo como pérdida por amor de Cristo. Hermanos, estudiar es importante. Dios usó el conocimiento que Pablo tenía. ¿Sí o no? Claro. Entre más instruidos seamos, mayores herramientas dispondremos para ser utilizados por Dios. Sin embargo, que no se nos suba a la cabeza. Recordemos que lo más importante es ganar a Cristo, es tener a Cristo, es estar llenos de Cristo, es anhelar conocer más profundamente ese poder de su resurrección, como el apóstol Pablo lo dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo hacia lo que está delante, a la meta, al premio, a Cristo. Aquel que me asió, aquel que me tomó de la mano, aquel que me levantó, aquel que abrió mis ojos, aquel que cuando estaba perdido me dio luz para saber hacia dónde debía de voltear, para ahora encontrarme delante de Él. Y yo te hago una pregunta, cuando estés delante de Dios, cuando Él te esté juzgando, porque también va a juzgar a la iglesia, el Señor no te va a preguntar cuántas casas compraste o cuántos vehículos tenías. Él te va a preguntar a cuántas almas le predicaste, cuántas veces saliste a evangelizar, cuánto te dedicaste a la obra de Dios, cuántas veces oraste por los cristianos que sufren persecución por su fe, cuántas veces te preocupaste por tu hermano cuando estaba pasando una necesidad. Porque una persona que ha entendido el Evangelio, una persona que no se avergüenza del Evangelio, es una persona que vive para la gloria de Dios. El apóstol dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Ciertamente, Evangelio significa buena nueva o una buena noticia, pero ciertamente es más que una simple noticia. El Evangelio es la buena nueva de que Dios obra con poder en la vida del pecador para llevarlo a la salvación por la fe en Jesucristo, como señala la siguiente frase. El Evangelio no es un consejo para las personas sugiriendo que ellos se levanten por sí mismos. El Evangelio es poder. Dice que el Evangelio los levanta. Pablo nos enseña que el Evangelio no tiene poder, sino que es poder y poder de Dios efectivo para levantar a los muertos, para perdonar a los pecados, para levantar a los enfermos, para hacer que lo imposible sea posible. Ese es el Evangelio de Cristo. Amén. Nosotros aquí podemos enseñarles de nuevo los 10 mandamientos, hablarles de moral, de ética. Hermanos, sean rectos, sean santos, vístanse bien, no digan malas palabras. Pero yo les digo, hermanos, si primero no atravesamos por la cruz del Calvario, de nada nos sirve la buena ética, ni la buena moral, ni la buena conducta, ni los valores. Porque nosotros tenemos una sociedad que no tenía a Cristo, pero tenía los valores que el cristianismo había enseñado. Y sin embargo ahora los han socavado. ¿Por qué? Porque un corazón que no ha sido regenerado no entiende a Cristo, no entiende el Evangelio, no entiende el cristianismo. Por eso es que algunos de nuestros hijos, voy a hablar desde ese punto, incluyéndolos a todos, se aburren en los cultos. Y no es su culpa, es que no han atravesado la cruz del Calvario. Oren para que sus hijos experimenten el nuevo nacimiento. Porque a menos que nazcas, le dijo el Señor a Nicodemo, del agua y del Espíritu, no entrarás en el reino. Se dice que el predicador, el evangelista norteamericano Dwight Moody, mientras estaba haciendo una gira, una campaña evangelística en Inglaterra, mientras predicaba, dice que se le acercó una mujer y él le preguntó, hermana, le dice, ¿y usted ya aceptó a Cristo? ¿Ya usted es cristiana? Y ella le dijo, naturalmente que sí, le dice. Y entonces le dije, ¿en serio?
Claro, le dice. Y entonces él le pregunta, ¿y desde cuándo usted es cristiana? Pues mire, yo soy cristiana desde que nací. Oh, le dice Dwight Moody. Fíjese que usted es la primera mujer, creo yo, en todo el mundo que nació siendo cristiana, porque desde donde yo sé, todas las mujeres son hijas de Adán y de Eva. Es decir, como el pastor ya nos enseñó, nacemos bajo el pecado. Ninguno nace siendo cristiano. Y entonces él comenzó a explicarle por qué tenía que nacer de nuevo para ser verdaderamente cristiano. Hermanos, ser hijo de un cristiano no te hace cristiano. Lo que te hace cristiano es creer. ¿Y creer en quién? Creer en Cristo Jesús, tomar la cruz y seguirlo. Ese es el mensaje del Evangelio. Este es el mensaje que os predicamos, arrepentidos y creer en el Evangelio. Crean que Jesucristo es el Hijo de Dios. Crean para que sus pecados sean perdonados. Crean para que estén reconciliados con Dios. Jóvenes que están en este lugar, ¿sois cristianos? ¿Han nacido de nuevo? Si ahora Cristo viniera, ¿están seguros que se van con Cristo? Adultos, algunos de ustedes tienen canas ya, tienen años en la iglesia, ¿son cristianos? ¿Han nacido de nuevo? El Espíritu da testimonio a su Espíritu de que son hijos de Dios. Que si ahora nos muriéramos todos nos vamos contigo. ¿O algunos todavía tenéis miedo? No tengan miedo. Y si tienen miedo, es un buen signo, porque está preocupada por su bien espiritual. Quiere decir que hay vida allí. Porque si no hay preocupación, estaría preocupado yo. Porque esa es una señal de muerte. Porque solo los vivos se preocupan por su salud. ¿O usted ve a un muerto preocupado? No. Solo nosotros. Cuando nos duele algo estamos preocupados. Cuando estamos enfermos nos preocupamos. ¿Por qué? Porque estamos vivos. Solo los vivos se preocupan por su bien espiritual. Hermanos, no nos avergoncemos del Evangelio, porque el Evangelio es glorioso. Es el Evangelio que hace pasar al perdido a la vida. Resucita a los que espiritualmente están muertos, como en la visión de Ezequiel. O como el propio apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 4, versículos 23 al 25, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, hablando de Abraham, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ese es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio, hermano? Creemos que aunque estábamos perdidos a causa del pecado de Adán, a causa de que fuimos expulsados de la presencia de Dios, no obstante Dios no nos dejó en el olvido, sino que Él preparó para, como dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 4, versículo 4, para que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y bajo la ley. ¿Para qué? Para que muriese por nuestros pecados, para que derramando su sangre y entregando su cuerpo por nuestras transgresiones, nosotros podamos ser perdonados, podamos ser redimidos, podamos ser justificados, podamos ser adoptados, podamos ser santificados, y para que cuando Jesucristo, que resucitó de los muertos al tercer día, también nos resucite si estamos muertos en la tumba, y si estamos vivos, para que cuando Él venga seamos arrebatados y seamos glorificados y estemos para siempre con Él, ya sin más preocupaciones, en aquel lugar, en aquella eternidad
eternidad, en aquellos cielos nuevos, en aquella tierra nueva, donde morará la justicia, donde ya no habrá más muerte, donde ya no habrá más llanto, donde no habrá más tristeza, donde no habrá más dolor. Eso es lo que yo creo, eso es lo que he recibido. En eso espero, en eso descanso. No sé si ustedes lo hacen. Ese es el Evangelio. Si a usted le enseñaron otra cosa, recibió otro evangelio. El evangelio de Dios vivifica. Porque la palabra griega para poder, que aparece en Romanos 1:16, es la palabra dinamis. ¿Le suena esa palabra? De dinamismo, de dinamita, de dinámica. Es decir, está vivo. El cristiano está vivo. El evangelio vivifica al hombre. Cuidado, lo mira usted todo triste y apagado, hermano. Vamos a orar por usted y va a reconciliar esta noche. El evangelio vivifica. El evangelio cambia al pecador, pues rompe las cadenas y diluye el poder del pecado. Efesios capítulo 2. Sé que ustedes ya se conocen este pasaje de memoria. Sin embargo, es importante que volvamos a recordar esto para que salgamos a las calles a proclamar este mensaje. ¿Qué dice la palabra de Dios, hermano Fernando? Léame solo el versículo 1, yo después leo el resto. Efesios 2:1. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué dice que nos dio? Vida. Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, que éramos hijos de ira. ¿Cuál era nuestro destino, Manuel, antes de venir a Cristo? ¿Hacia dónde íbamos? Díganos sin miedo, yo no sé por qué les da miedo, el miedo. Íbamos con boleto de primera clase. Exactamente. Íbamos al infierno. O sea, piénselo. ¿Hacia dónde íbamos? Y hacia dónde ahora nosotros vamos. Con Cristo Jesús. Vale la pena servirle y seguirle todos los días de nuestra vida, ¿sí? Hemos ganado más de lo que nosotros jamás hubiéramos pensado ganar sin merecerlo. Se nos ha dado por gracia. Éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. ¡Wow! A través del sacrificio perfecto del Señor Jesucristo, de manera que somos hechos libres, libres al fin, para vivir en plenitud y para vivir para la gloria de Dios. Este es, hermanos, el evangelio del que ni Pablo ni nosotros debemos ni podemos avergonzarnos, pues es salvación a todo aquel que cree, como Pablo exhorta a Timoteo en 2 de Timoteo 1, 8 y 9. No te avergüences de padecer por causa del Señor, ni te avergüences de mí.
Y dice el versículo 9, porque Cristo Jesús nos llamó conforme a sus propósitos eternos. Amén. No nos avergoncemos. ¿Por qué? Porque el Evangelio es salvación a todo aquel que cree. Dice el pasaje, al judío primeramente y también al griego. Y vamos a adaptarlo a nuestro contexto. Es salvación para el que está dentro de la iglesia, pero que todavía no ha nacido de nuevo. Porque, ojo, pueden haber, hermanos, personas que están en la iglesia, recibieron doctrina, se bautizaron, emocionados y todo, pero no han nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque su vida debe de dar el fruto de él. Amén. Entonces, para el que está dentro de la iglesia, pero todavía no es iglesia, pero también para el que está allá afuera, para el que está perdido, para el que no tiene conocimiento de la palabra de Dios, para esa persona también hay salvación. Hermanos, no rechace a ninguna persona. No diga, este ya no se va a salvar. O ya no diga, para este ya no hay oportunidad, porque no hay imposible para Dios. Dios puede salvar al más vil de los pecadores. ¿Sabe por qué? Porque yo soy el primero. ¿O no lo dijo así el apóstol Pablo? Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para morir por todos los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Verdad? En esa lista no le gusta ser el primero. Pero ahí vamos compitiendo por quién va en primer lugar. Sin embargo, Cristo Jesús vino al mundo. ¿Qué dice Juan 3:16? Todos se lo saben de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree o crea. Cree. ¿Qué significa creer? Presente continuo. Es una persona que cree y continúa creyendo. No crea o creyó. No, cree. La persona que se mantiene todos los días creyendo en la suficiencia del sacrificio de Cristo. ¿Y qué tiene la persona que cree? ¿Qué ha recibido la persona que cree? Vida eterna. Pero el que no cree, ¿qué le pasa? Se lo lleva el diablo. Versión Nica, esa versión no la van a encontrar de la Biblia. Ya que si nos avergonzamos, nosotros estaríamos negando la eficacia del Evangelio y la grandeza de la sangre que fue derramada por el perdón de los pecados, como nos enseña Isaías capítulo 53, usted lo puede leer en su casa. Ahora, ese es el Evangelio. El alcance del Evangelio es universal, está a disposición de todos. Pero ahora, ¿qué no es el Evangelio? Cualquier otra cosa que no sea proclamar a Jesucristo, que fue crucificado y resucitado para la salvación de los hombres, y cómo al poner nuestra fe en Él tenemos vida eterna. Esto es sin duda un falso evangelio que ha sido declarado maldito por Dios. Gálatas capítulo 1, versículo 6 al 9. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Estoy maravillado, le dice Pablo a los Gálatas, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero oiga con cuidado. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, cuidado cuando dice que tiene visiones y mira ángeles, asegúrese que sea el ángel correcto. Después no llame al pastor para que lo vayamos a liberar. Oye, cuidado. Os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anátema. ¿Y qué significa anátema? Maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anátema. ¿Qué son los testigos de Jehová?
Según esta definición, anátema. Con todo el dolor de nuestras almas, están bajo maldición. Porque están enseñando lo que Dios no ha dicho. Por eso también, hermanos, como creyentes, tengamos cuidado cuando predicamos. No vaya a ser que digamos alguna locura y nos podamos arrepentir. ¿Qué tenemos que hacer entonces nosotros con todas esas sectas falsas? Llamarlos al arrepentimiento, hermano. Decirles que están equivocados. Que les van a rebatir y que están equivocados. Y necesitan a Cristo. ¿En qué estado están los católicos? Están bajo maldición. Pero, recordemos algo importante. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Mire lo que dice la palabra de Dios. Sí, pueden estar bajo maldición. La Biblia dice que el que no tiene al Hijo de Dios, la ira de Dios está sobre él. ¿Sí o no? Juan capítulo 3, versículo 36. Es que esta es la otra cara, ¿ah? La cara que usualmente nosotros no presentamos. Pero ¿qué dice la Biblia? Sí, está bajo la ira de Dios. Supongamos, está bajo maldición. Pero no todo está perdido para el pecador. No todo está perdido para esa persona. Mira lo que Cristo ha hecho. Mira el poder del Evangelio. Dice, porque todos los que dependen de la obra de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en las obras, en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. ¿Una persona está bajo maldición cuando está separada de Dios? Sí. Sin embargo, si esa persona da 180 grados de su vida y se vuelve hacia Dios y se acerca a Él a través de Jesucristo, la sangre de Jesucristo lo puede limpiar de toda maldición, porque Cristo Jesús se hizo maldición por nosotros. Segunda de Corintios capítulo 5, no se preocupe, ya voy terminando. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21. Mire lo que dice la palabra de Dios. Yo deseo, hermanos, que este pasaje se lo memoricen y lo atesoren con todo su corazón. ¿Qué dice la palabra de Dios? Al que no conoció pecado, ¿quién es ese? Cristo. Por nosotros lo hizo, ¿qué? Pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Aleluya. Como dice el versículo 17 del capítulo que estábamos leyendo, la fe en Jesucristo es el pilar fundamental del Evangelio, pues es por ella que recibimos su justicia, como acabamos de leer, como si fuera nuestra. Y es en ese momento cuando Cristo carga nuestros pecados como si fueran suyos. Hermanos, qué glorioso intercambio es este. El justo ha pagado por los injustos, como dijo el apóstol Pedro, para llevarnos a Dios. Como lo dice el apóstol en la primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Entonces, si alguien nos ha predicado algo que no se conforma a estas palabras, están bajo maldición. No obstante, si esa persona se arrepiente, puede ser liberado de la maldición, porque Cristo ha llevado sobre él el pecado de todos nosotros. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea? Lo primero es creer. Si ya hemos creído, hemos recibido su justicia por medio de la fe. Si ya han sucedido esas dos cosas, hemos nacido de nuevo. Si hemos nacido de nuevo, ¿qué es lo que nos corresponde a nosotros como iglesia? Hacer lo que hacía Pablo, proclamar el Evangelio. Váyase conmigo a Romanos capítulo 10. Este es el último versículo que vamos a leer. Romanos capítulo 10, versículos 5 al 17.
10:5. A su nombre. Aleluya. Romanos capítulo 10, versículo 5. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para atraer abajo a Cristo. O ¿quién descenderá al abismo? Esto es para subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? ¿Qué tiene que hacer el pecador, hermanos? ¿Qué tenemos que hacer? Presentarles esta palabra, enseñarles esta palabra, porque esto es lo que dice el apóstol Pablo. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es la palabra de fe que nosotros predicamos? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque mira lo que vuelve a decir, semejante a lo que leímos en el capítulo 16. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues Él mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero aquí viene la clave, hermano. Y este es el desafío del apóstol Pablo para usted y para mí. Y él nos hace una pregunta: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Y vuelve a hacernos otra pregunta: ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y aquí está lo más alarmante: ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Es imposible creer en aquel de quien no has escuchado. Pero es más terrible que la gente no escuche y crea porque no hay quien les predique. ¿Estamos nosotros predicando la palabra? ¿Hemos compartido el Evangelio en nuestro lugar de trabajo? ¿Hemos compartido el Evangelio en nuestro colegio, en la universidad? ¿Hemos ya tenido la oportunidad? No te estoy diciendo que se van a convertir inmediatamente o que te van a aceptar el mensaje que les vas a predicar. Puede ser que no les gusta, puede ser que te rechacen, puede ser que te queden viendo como se les zafaron los tornillos, pero tu deber es predicar, porque Dios a su debido tiempo actuará. ¿No dice Isaías que a su debido tiempo la palabra que Él envía no volverá vacía, sino que hará todo aquello por lo cual Él la ha enviado? Pero ¿cómo la va a enviar Dios si no hay gente dispuesta a sembrar la palabra? ¿Qué más dice? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Estás dispuesto a ser enviado por el Señor? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. En otras palabras, los que proclaman el Evangelio. Ciertamente, mas no todos obedecieron el Evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Quiero cerrar diciendo dos cosas. En una ocasión, un joven recién convertido, a pesar de que no era muy estudioso y ciertamente no era muy bueno con las palabras, de repente sintió el deseo de comenzar a predicar a Cristo. Y entonces en una ocasión se subió a un autobús y comenzó a predicar, y estaba curiosamente un hermano de su misma congregación escuchándolo. Y entonces el hermano, con todo y pena, le dijo al joven: hey joven, le dice, ¿no te da vergüenza estar hablando de la forma en que hablas? O sea, porque lógicamente no estaba hablando muy bien, no era muy estudiado y tampoco era muy ducho con las palabras. Y entonces el joven no se enojó, sino que le dijo estas palabras. ¿Sabe qué? Le dice: yo estoy muy avergonzado
de mí mismo, pero no estoy avergonzado de mi Señor que me rescató. Por eso estoy predicando a Cristo Jesús. No te avergüences del Señor. Que no sabes mucha teología, que no tienes mucha elocuencia, que no tienes grandes capacidades como otros a quienes tú puedes estar admirando en este momento. No importa, si te dejas usar por Dios, puedes ser mucho más valioso que aquellos que andan como el pavo real en la iglesia, creyéndose mucho, pero teniendo patas feas, hermano. La gloria sea para Dios. Porque no es de los grandes. O como dijo en una ocasión un rey llamado Asa: Señor, tú no te ves o no salvas a la gente por la grandeza de los números, ni con muchos ni con pocos. No importa tu capacidad, no importa mi capacidad, lo que importa es mi disposición, porque si yo me dejo usar por Dios, Él me va a capacitar y me va a usar para su gloria. Quiero cerrar citando estas palabras del predicador inglés Charles Spurgeon. Busca el evangelio que rasga, que te hace brotar lágrimas, que te corta y hiere la conciencia. Ese evangelio que mata tu yo, porque ese es el evangelio que da vida. ¿O no estaban compungidos de corazón aquellos que habían escuchado la predicación de Pedro? ¿Y qué significa estar compungido? Alguien que me diga qué significa esa palabra. Compungido es quebrantado, con lágrimas, o como aquel carcelero que de la impresión cayó de rodillas ante los apóstoles y les dijo: hermanos, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hasta que la gente así caiga, hermanos. Prediquemos el evangelio, busquemos ese evangelio, porque ese es el evangelio que da vida. Y cierro esta vez con una pequeña historia. Se cuenta que en una ocasión el predicador George Whitefield, mientras estaba predicando en los Estados Unidos allá por el siglo XVIII, mientras predicaba y compartía el evangelio, su mensaje favorito era el nuevo nacimiento. Él era muy emocional y comenzó a llorar mientras predicaba. Ya llevaba mucho tiempo predicando y comenzó a llorar. Y lloraba mientras predicaba y llamaba a los pecadores a que se arrepintieran. Entonces algunos de los inconversos que estaban viéndolo llorar comenzaron a burlarse de él. E incluso algunos se mofaban y le decían: Señor Whitefield, ¿por qué llora? Deje de llorar. Y entonces Whitefield respondió: ¿cómo no he de llorar por ustedes si ustedes mismos no lloran por el estado de sus almas? ¿Cómo no he de llorar por ustedes deseando que dejen sus corazones duros y se rindan ante los pies de mi amado Salvador y pasen a su lado en el día de la eternidad? Predicadores, ¿cuántas veces hemos derramado lágrimas por la conversión de los pecadores? Quizás por eso la gente ya no llora ni se conmueve, porque nos faltan lágrimas en los púlpitos. Pónganse de pie, hermanos.